Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. En su viaje misionero, Pablo y Bernabé llegaron a Iconio y comenzaron a predicar en la sinagoga judía. La predicación atrajo a una gran multitud de judíos y gentiles, muchos de los cuales se convirtieron. Sin embargo, algunos judíos que no estaban convencidos se levantaron en oposición y envenenaron la mente de los gentiles contra los misioneros. Esto creó un ambiente tenso en Iconio, pero a pesar de la oposición, Pablo y Bernabé permanecieron allí durante un buen tiempo, hablando valientemente por el Señor y realizando señales y milagros, fortaleciendo así su mensaje. La ciudad se dividió en dos bandos, unos apoyaban a los judíos incrédulos y otros, a los apóstoles. La situación llegó a un punto crítico cuando un complot se forjó entre los gentiles y los judíos, junto con sus dirigentes, para maltratar y apedrear a los apóstoles. Al enterarse de esto, Pablo y Bernabé decidieron huir a las ciudades de Listra y Derbe, en la región de Licaonia y sus alrededores, donde continuaron su labor de predicación del Evangelio. En Listra, Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento, que nunca había caminado. Observando que este hombre tenía fe suficiente para ser sanado, Pablo le ordenó que se levantara y caminara. El hombre saltó y comenzó a caminar, lo que dejó a la multitud asombrada. La gente, convencida de que los apóstoles eran dioses disfrazados de hombres, comenzó a llamar a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, pues era quien más hablaba. El sacerdote del templo de Zeus, situado en las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas de la ciudad y junto con la multitud quiso ofrecerle sacrificios. Al darse cuenta de esto, Pablo y Bernabé, horrorizados, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron entre la multitud, gritando que eran seres humanos igual que ellos y que deberían dejar de adorar ídolos vanos para volverse al Dios vivo, quien creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. A pesar de sus palabras, apenas lograron impedir que la gente les ofreciera sacrificios. Al poco tiempo, algunos judíos de Antioquía y de Iconio llegaron y persuadieron a la multitud para que se volviera contra Pablo y Bernabé. Asusada por estas nuevas influencias, la multitud apedreó a Pablo y, creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Sin embargo, cuando los discípulos se reunieron alrededor de él, Pablo se levantó y entró nuevamente en la ciudad. Al día siguiente, él y Bernabé partieron hacia Derbe, donde predicaron la buena nueva y lograron hacer muchos discípulos. Tras su estancia en Derbe, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, alentando a los discípulos y exhortándolos a mantenerse firmes en la fe, recordándoles que debían pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaron ancianos y, después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego, los apóstoles pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Tras predicar en Perge, bajaron a Atalia y de allí embarcaron de regreso a Antioquía de Siria, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de completar. Al llegar, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho a través de ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron mucho tiempo allí con los discípulos. 1. ¿En qué ciudades predicaron Pablo y Bernabé en Hechos 14? A. Listra, Iconio y Antioquía. B. Jerusalén, Samaria y Cesarea. C. Efeso, Filipos y Tesalónica. D. Roma, Corinto y Atenas. A. Listra, Iconio y Antioquía. Explicación: Pablo y Bernabé estuvieron en Iconio. Predicaron en Derbe y en Listra. Hechos 14:1, 6. 2. ¿Qué milagro realizó Pablo en Listra? A. Alimentó a 5,000 personas. B. Curó a un hombre paralítico de nacimiento. C. Caminó sobre el agua. D. Resucitó a un muerto.
B. Curó a un hombre paralítico de nacimiento. Explicación. Dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre dio un salto y comenzó a caminar. Hechos 14:10. 3. ¿Cómo reaccionó la multitud al ver el milagro de Pablo en Listra? A. Le dieron dinero. B. Lo ignoraron. C. Dijeron que eran dioses y trataron de ofrecerle sacrificios. D. Le pidieron que se fuera. C. Dijeron que eran dioses y trataron de ofrecerle sacrificios. Explicación. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente empezó a gritar, los dioses han tomado forma humana y han bajado a visitarnos. Hechos 14:11. 4. ¿Qué nombres dieron a Pablo y Bernabé en Listra? A. Zeus y Hermes. B. Apolo y Dionisio. C. Hades y Poseidón. D. Artemisa y Atenea. A. Zeus y Hermes. Explicación. Y llamaban a Bernabé Zeus y a Pablo, Hermes, Hechos 14:12. 5. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando supieron que la gente quería ofrecerles sacrificios? A. Se escondieron. B. Lo aceptaron agradecidos. C. Los reprendieron y se rasgaron las vestiduras. D. Llamaron a las autoridades. C. Los reprendieron y se rasgaron las vestiduras. Explicación. Rasgaron sus ropas y se metieron entre la multitud gritando, amigos, ¿por qué hacen esto? Hechos 14, 14-15. 6. ¿Qué hicieron unos judíos que llegaron de Antioquía y Iconio? A. Se unieron a la predicación. B. Organizaron una colecta. C. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. D. Invitaron a Pablo y Bernabé a una fiesta. C. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Explicación. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Hechos 14:19. 7. Después de ser apedreado, ¿qué hizo Pablo? A. Se quedó en el suelo. B. Huyó a otra ciudad. C. Se levantó y volvió a la ciudad. D. Se fue a Jerusalén. C. Se levantó y volvió a la ciudad. Explicación. Pero cuando los discípulos lo rodearon, él se levantó y volvió a la ciudad. Hechos 14:20. 8. ¿Qué mensaje clave dieron Pablo y Bernabé a los discípulos? A. Es fácil entrar al reino de Dios. B. Debemos ser ricos para ser salvos. C. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. D. Debemos evitar todo sufrimiento. C. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Explicación. Es necesario que pasemos por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. 9. ¿A qué lugar regresaron Pablo y Bernabé para fortalecer a los discípulos y organizar la iglesia? A. Roma y Alejandría. B. Iconio y Efeso. C. Listra, Iconio y Antioquía. D. Jerusalén y Betania. C. Listra, Iconio y Antioquía. Explicación. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a seguir firmes en la fe. Hechos 14, 21-22. 10. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé al final de su viaje misionero? A. Fundaron una nueva religión. B. Volvieron a Antioquía de Siria. C. Se separaron y fueron a distintas ciudades. D. Escribieron una nueva carta. B.
volvieron a Antioquía de Siria. Explicación: desde allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que ahora habían terminado. Hechos 14:26. Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video sobre la Biblia. Espero que haya sido de gran bendición y que haya tocado tu corazón de manera especial. Este video es solo una parte del camino que estamos recorriendo para poder acercarnos más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Estudiar la Biblia nos va a ayudar a entender mejor su palabra y a fortalecer nuestra fe. En nuestro canal, La Biblia es fácil para cada día, estamos comprometidos con la creación de material cristiano que edifique e inspire. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a cada rincón del mundo, porque creemos que su mensaje de amor y salvación es para todos. Para seguir con nuestra misión necesitamos tu ayuda, así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, así no te vas a perder ninguno de nuestros videos y además vamos a crecer juntos en la fe. También te pedimos que consideres convertirte en nuestro patrón en Patreon. Tu apoyo nos permitirá profundizar en el estudio de la palabra de Dios y expandir nuestro alcance para que más personas puedan conocer su mensaje. Gracias nuevamente por ver nuestro video y ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino. Nos vemos en el próximo video.